Hola queridas Elf, como saben estamos a días del Compact y como los miembros han venido dándonos pistas que esto pasaría, nos hemos estado preparando para dar lo mejor este 28 de febrero. Es por eso que hoy traemos este tutorial de cómo hacer streaming de Colink, el single promocional del especial single álbum de Super Junior, The Raw Winter for Spring. Queremos resaltar que este tutorial ha sido hecho mediante información obtenida del propio YouTube y algunos otros puntos que YouTube no ha querido revelar ha sido probado por grupos de stream de Elf, exclusivos de Streaming Elf y Noches Culturales con Super Junior, a quien agradecemos su colaboración al momento de probar la funcionalidad de nuestro tutorial. Como ya todas sabemos, YouTube tiene un sistema muy sensible en cuanto al conteo de vistas y que la clave de hacer un buen stream es generar un comportamiento 100% humano. Es por eso que es preferible estar en YouTube mirando otros videos, ya sean de cualquier o de preferencia otros envíos de Super Junior como Lo Siento, One More Time o House Party por lo menos 15 minutos antes del estreno de Colink. Cuando el video musical se ha estrenado es preferible buscar el envío de forma manual colocando el nombre de la canción más Super Junior, para así generar más comportamiento dentro de la app o página. Para que YouTube contabilice nuestras vistas, el video debe ser reproducido en alta calidad. No se refiere a la calidad del video ni al nivel del volumen. YouTube considera como reproducción de baja calidad en reproducir de forma simultánea en múltiples pestañas, ventanas, navegadores o dispositivos con un mismo IP, o sea la misma fuente de internet, por lo que si tienes varios dispositivos para hacer stream, asegúrate que cada uno esté conectado a una fuente de internet y un canal con email diferente, o de lo contrario puedes usar uno para hacer streaming en YouTube, otro en Spotify, en Apple Music, apoyar en las tendencias de Twitter, etc. A su vez es necesario que el video sea visto completo, no importa si pones pausa o retrocedes unos segundos, lo importante es que el video llegue hasta el último segundo para ser contabilizado. Reproducir por 30 segundos solo causará que YouTube elimine las vistas al momento de hacer su reconteo. Hacer comentarios es muy importante al momento de lanzar un video, ya que este incrementa su popularidad, pero de preferencia se debe comentar al finalizar el video para interactuar más tiempo con él. Asimismo, recalcamos que los emojis no causan ningún daño al conteo de vistas, ni las elimina ni las congela. Sin embargo, los comentarios repetitivos como elimina tus emojis puede marcarse como spam y YouTube no te dejará comentar en ese video por un tiempo determinado. Cuando el video finalice se puede hacer clic en los banners de publicidad o videos sugeridos al final del video con la finalidad de interactuar y generar comportamiento humano y evitar ser detectado como un robot. Es clave para Super Junior aumentar las vistas en todos sus envíos, es por eso que te recomendamos mirar los otros videos musicales de Super Junior, no importa si son estos del mismo canal de SM o el canal de Super Junior, ya que en las pruebas que realizamos obtuvimos el mismo resultado al hacer streaming en videos de un solo canal o alternar de canales. Por lo cual es imprescindible aprovechar esta oportunidad para subir a Super Junior en stream, solo asegúrate de no reproducir los mismos envíos en cada ronda. Recuerda que Super Junior tiene más de 40 videos musicales fuera de Performance Ver, subunidades o solo subidos tanto en el canal de SM como en el canal oficial de los chicos, además de Colink. Solo el envío de Lo Siento, ya que estamos rumbo a los 100 millones de vistas. Debe ser visto en cada ronda. Recuerda esperar mínimo 15 minutos antes de volver a reproducir el envío de Colink. Si por algún motivo tienes que abandonar el stream, te recomendamos que mires un video no relacionado a Super Junior para que cierres la app o la página. No te preocupes, puedes hacerlo a la mitad del video. El punto de hacer esto es evitar que YouTube no le quite popularidad a los videos de Super Junior. Algo muy importante para ponerlo en tendencia, además de los comentarios y like, es compartirlo desde el botón de compartir. Sí, el de la flechita en todas las redes sociales, foros y blogs. Algo que sigue en la mente de Elf es el tema de los anuncios. Debe tenerse en claro que lo único que aporta mirar un anuncio dentro de un video es el ingreso económico al canal. Omitirlo no genera daño al conteo de vistas. Es más, te recomendamos que el primer día los omitas porque lo que más nos interesa es hacer más vistas en menor tiempo posible. Algo que también persistió es el falso rumor que mirar un video con subtítulos afecta en las vistas, y eso es completamente falso. El propio YouTube le ha costado en su cuenta de Twitter, es más, el hecho que sea la propia agencia quienes incorporan los subtítulos debería ser suficiente para no creer que eso sea cierto, ya que la VLC no se autosabotearía
subtitulando un video si esto le va a afectar en su reproducción. Es más, la incorporación de estos es parte de una estrategia para que Elf no consuma otro contenido que no sea original, solo para conocer la traducción de la canción. De igual manera, hace un tiempo YouTube nos dio a conocer que el nivel del volumen no afecta en la contabilización de vistas, por lo que si estás en el trabajo y olvidaste los audífonos, puedes colocar el video en el volumen mínimo. Cosas como tomar capturas o grabar en la pantalla también son rumores, sin fundamento que el propio YouTube ha desmentido, aunque te recomendamos que no grabes tu pantalla y resubas el video en otras redes sociales, ya que estás generando una reducción en el tráfico del envío, haciendo que se pierda vistas muy valiosas. Otro punto de falla es creer que YouTube cuenta de forma inmediata las vistas generadas y cometer errores como eliminar el historial. YouTube tiene un sistema de reconteo de vistas, lo cual hará que congele el contador por un tiempo indefinido para verificar tanto las vistas ya contadas como las que están llegando, por lo cual si no encuentra registro eliminará las vistas aunque estas ya hayan estado reflejadas anteriormente. Es por eso que muchas veces luego que el contador vuelva a andar, esto puede regresar con muy pocas vistas sumadas o incluso menos de las que había antes de congelarse. Recuerda que YouTube puede tardar hasta 24 horas en sumar las vistas. Hacer streaming con la pantalla dividida o en segundo plano puede hacer que YouTube no tome en cuenta tu vista y lo reconozca como baja calidad, por lo cual recomendamos que se evite hacer streaming con este método para no tomar riesgos, al igual que ver el video musical a través de links o páginas de artículos, u otra aplicación o página que no sea el propio YouTube, como Facebook, WhatsApp y Twitter. Para quienes cuenten con YouTube Premium, les recalcamos que se debe seguir la misma pauta, ya que es el mismo sistema el que contabiliza las vistas para toda la plataforma. Los únicos beneficios con los que cuentan y si tomarán sus vistas es el conteo, es poder ver el video con la pantalla apagada o usando otra app, ver el video sin conexión previamente descargado, ya que una vez inicie sesión con internet, automáticamente YouTube sumará vistas a los videos que se encuentran en tu historial. Recuerda que hacer streaming en YouTube Music cuenta las vistas de la misma manera que hacer streaming en YouTube Classic. Recuerda que para poder superar nuestro récord de 24 horas con House Party de 5.135.582 vistas, necesitamos hacer muchas selfies el día del compact, ya que al tardar YouTube cuenta el conteo hace más difícil acumular vistas, por lo que además de ser constantes durante el día, te pedimos que invites a tu círculo social a ver el video sin importar si son o no ellos, ya que la clave está en ser más personas de distintos lugares mirando el video musical. Bueno, eso es todo. Si aún tienen alguna duda sobre algo que no incluimos en el video o no quedó del todo claro, déjenlo en la cajita de comentarios. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartir con más self para que estén preparadas para este comeback de Super Junior este 28 de febrero a las 6 p.m. hora coreana.